Hola chicas, así para que se vea un poco de luz. Está muy oscuro. Hola, ¿cómo están? Díganme si se ve bien, se escucha bien. Si no, así nos vamos a pasar toda la tarde, chicas, yéndonos de un lado para otro, ¿verdad? ¿Sí se escucha bien, chicas? Déjenme, ahorita le pongo yo la... Es que aquí lo que falla siempre es la imagen. Hola Reina, buenas tardes. Bianca, hola Denise, hola Cristina, buenas tardes chicas, bienvenidas. Dice, se ve muy bien y se escucha muy bien, gracias. Prendí mi lámpara porque aquí está como en TikTok, chicas. No se ve la luz. Pero bueno, yo las voy a estar leyendo por aquí, ¿sale? Bueno, aquí traigo mis anteojos y aquí las veo. Si se escucha bien, qué bueno que se escuche bien, chicas. Ay, regálenme su like, chicas, compartan, ayúdenme a compartir. Híjole, Reina, ahora sí te pido, por favor, si compartes en el grupo de Messenger y en el grupo de WhatsApp, para que sepan que estamos en vivo y para que realicen la galletita. Les voy a estar leyendo, ¿sale? Déjenme aquí un poquito para iniciar con el nuevo muñequito. A ver si también nos acompañan las chicas de miembros, que se enteren que estamos en vivo. Tengo que reportar esa situación en Facebook, chicas. Tengo que reportarlo porque no me gustó. No me gusta cómo se escucha. Entonces a lo mejor hay un problemita ahí y voy a tener que reportarlo. Déjenme limpio aquí para ahorita voltear la cámara. Ay, ay, ay. Hola Claudia, buenas tardes. Blanca Reyes dice, Miss, va a ser una galletita hoy, pues corro a buscar. Sí, y háganla del color que ustedes gusten, ¿eh? Así como se las mandé en la imagen, ya vieron que hay una galletita de color café chocolate. Hay una galletita más así de este colorcito, más clarita. Hay una galletita verde, una galletita rosita, puede ser del color que ustedes gusten. Hola Claudia, buenas tardes, bienvenida hermosa. Muy bien, aquí andamos Claudia, muchas gracias por preguntar. Erika, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Reina. Muchísimas gracias por ayudarme a compartir. Angie, hola, buenas tardes. Pues miren, ahora estamos aquí en YouTube. Creo que sí se está viendo bien. A comparación de la vez que hicimos el pollito plátano, creo que ese fue el que hice en vivo. Se veía muy mal. Ahorita vamos a checar cambiando la cámara si se mira bien. Porque sí se miraba muy mal, chicas. Se miraba muy mal el en vivo. Ok, déjenme listo esto. Para ahorita comenzar, ¿sale? Yo voy a trabajar, chicas, con hilo cristal. Y la voy a hacer de este color cafecito chocolate. Bueno, no es chocolate, es como color camello, café camello, así color
más bajito. Miren, aquí se ve la línea de donde yo trabajo vuelta recta. Cuando se trabaja vuelta recta, se marca mucho esta línea. No sé si la alcancen a ver. Esta línea se marca mucho porque ahí es donde doy yo el cierre, que es el punto deslizado y inicio con una cadenita. Por eso se mira así, de esta forma. Sí, pero ya si ustedes no quieren que se les vea esa rayita, pueden trabajar y poner el, ¿cómo se llama? El marcador de vueltas, para que no se note así tan marcada la rayita. Hola Melissa, buenas tardes. Sí se escucha muy bien. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a empezar, chicas, porque ya es tarde, nos tardamos casi una hora para entrar en Facebook y pues no nos permitió. Voy a tener que reportar eso, chicas. Ahorita estuve buscando, por eso me tardé en transmitir, porque estuve buscando cómo poder reportarla. Ahorita con más calma voy a estar checando. Hola, Catherine, Irma, Natalie, buenas tardes, bienvenidas. Ahora sí se escucha muy bien. Sí, pues sí, ya estamos aquí en YouTube. Ok. Y fíjense que sí pensaba, yo dije, no, pues si no, pues nos vamos a Instagram, para que quede todo corrido los personajes de la colección de Mario Bros. Pero dije, no, vamos a calarnos de una vez en YouTube. A ver cómo nos... Pero fíjense que yo, desde que tengo ya como 2, 3 años aquí en YouTube, y nunca he fallado de nada, chicas. Nunca me ha fallado, nunca he tenido ningún problema. Siempre he transmitido muy bien. Bueno, transmitido en vivo no, pero siempre he subido mis videos y no hay ningún problema. Nunca me han quitado videos, nada. Donde he tenido un poquito más de problemas es en la página, allá en Facebook. Una, porque en la primera página, pues ya ven que me quitaban los videos, nos borraron unos videos ahí. Luego fue cuando me la robaron y luego en esta nueva página, pues ya ven, me quitaron un video de Migli Bigli, el primer video, la primera parte, y pues queramos o no, pues sí está un poquito, ¿cómo se podría decir? Complicado porque no está el patrón completo. Entonces esa es la gran desventaja. En YouTube yo quería, bueno, tengo ahí unos videos en vivos, ahí sí se van en vivos, ahí están unos cuantos videos, son poquititos porque aquí en YouTube lo que tiene que es igual que TikTok, nomás que aquí en YouTube no se enfoca bien cuando estoy tejiendo o realizando un amigurumi, se ve muy oscuro, muy opaco, pero bueno, vamos a ver si ahora sí ya se mira un poquito mejor. Antes de iniciar, déjenme limpiar la cámara trasera para que ahorita no haya ningún problema. Y yo diga, no, pues no se ve nada y mi cámara es bien sucia, ¿verdad? Déjenme limpio la cámara, las camaritas de atrás. Déjenme ver, déjenme traigo un tantito papel. Porque estoy limpiando con toallita húmeda, pero déjenme, agarro tantito papel para que no se quede manchada. Pero sí, vamos a realizar nuestra galletita. Dije, vamos a realizar una galletita para que las chicas no se aburran y tengan algo que hacer. Más que todo porque en la página me está pidiendo Facebook que transmita, chicas, que transmita diario, pero miren, con esas cosas, ¿cómo va a poder transmitir uno, verdad? Así no se puede. A ver, creo que ya. Ahorita las voy a voltear para empezar. Ay, ¿dónde dejo? Mira esta para que no se seque. Que tengo el ventilador, chicas. Ay, disculpen, ¿eh? Tengo un tiradero, miren, de todos los hilos aquí. Y allá tengo todos los muñecos, miren. Ya puestos y por poner. Todavía me falta aquella parte de arriba. Voy a subir todos esos de Shrek, los voy a tener que subir, chicas. A ver, ustedes me dicen si se ve bien o se ve, nomás que déjenme ver. Ay,
Se ve un poquito lejitos. Déjenme ver si la puedo acercar un poquito. Espérenme, chicas. Para que no quede... Ustedes me dicen si se ve bien así o se mira bien así de lado. Miren así. Espérenme. Que soy nueva aquí yo, chicas, ¿eh? Hay una disculpa. Bueno, no me quiere voltear la cámara. Ay, no me quiere dejar voltear, espérenme, chicas. Pues sí, bueno, maestra, ¿usted qué trae aquí? Permítanme porque yo soy nueva aquí, créanme. Soy nueva. Guardar destacar. No, no piti, no piti. Quiero poner de lado, chicas, pero no me deja. ¿Por qué no me deja si ya le puse para voltear la cámara? A ver. Miren, no me deja, chicas. No me deja. Y no me deja. Ay, disculpen que ya las traigo moviendo para uno y para otro. Déjenme agarro mi otro estabilizador, porque en este se me hace como que muy tieso, muy duro. Y ese es el que siempre utilizo. Yo no sé para qué agarro ese otro. Es que se me quebró, chicas. Se me cayó y se me quebró. Y estoy bien triste porque este es el que me funciona mucho. ¿Cómo se llama? Este estabilizador me gusta mucho porque no sé. Pero ¿cómo le hago para que... A ver, reina, no me... A ver, déjenme checar, chicas. Es que así se me hace muy larga la imagen. A ver, déjenme... Es que le quiero voltear, pero ¿saben qué? Que no me deja, miren. No me deja voltear la imagen. O es que aquí no deja, chicas. A ver, alguien que me diga, que me comente. Es que así se me hace muy así, muy larguita, chicas. No importa. Dice Reina, yo creo que así está bien. Dices, no, pues ya está, así está bien, maestra. Ya nomás nos trae para allá y para acá, ¿verdad? Es que veo la imagen así muy lejos, o sea, muy retirado. Miren, aquí estoy anotando. ¿Qué creen, chicas? Que estaba viendo porque yo tengo el patrón. Tengo el patrón ¿cómo se llama? Tengo el patrón de la galletita, pero ¿qué creen? Que no, lo quise traducir, pero decía otras cosas. No traía patrón, así que pues lo tuve que inventar. Tuve que hacerlo yo en una carrerita. Miren, apenas voy aquí en los ojos. Y voy a trabajar con el gancho del 1.75, chicas, de este. 1.75, voy a trabajar con este gancho. Y con hilo cristal. Ya saben que yo trabajo con doble hebra, ¿sale? Pues vamos a dejar aquí un poquito aquí Ahí cierren los ojitos con mi tiradero, ¿eh? Cierren un poquito mis ojitos. Déjenme ver si está aquí mis tijeritas. Cierren un poquito los ojitos, no vean el tiradero. Pues díganme si se alcanza a ver, si no, pues a ver. Díganme si se alcanza a ver, chicas, ahí. Porque no sé cómo ponerlo más, chicas.
Vamos a compartir, chicas. Ayúdenme a compartir para que sepan que estamos en vivo, ¿sale? Ahí les pido de favor que me ayuden a compartir. Es que en el canal de, bueno, perdón, en la página podía acercar y alejar la cámara y aquí no puedo, chicas. Por más que el intento, no puedo. Es lo que quiero intentar, Melissa, acercar un poquito más la cámara para que no se vea tan retirado, pero ¿sabes qué? Que no puedo. No puedo, hermosa, no me da esa opción. En la de esta le hacía así, o sea, le hacía así y se acercaba. Pero aquí en lo que es en YouTube le estoy haciendo así y no me da la opción. Ya también le vi en los 3 puntitos para ver si me da la opción de acercar y tampoco me da la opción. Entonces, ahí se las voy a deber, chicas, porque miren, no se acerca, por más que le hago, no se acerca la pantalla. Mira, Blanca, tú puedes usar el gancho del dos, o sea, el gancho del número 2.5, del 3, del que tú quieras, dependiendo del grosor del hilo, es el que tú vas a poder, porta teléfono no se puede. Dice con el porta teléfono. A ver, déjame ver. Es que, ¿sabes qué? Que no me deja, reina. No me deja porque quise hacerlo al principio, pero no me dejó. Déjame ver. No, reina, no me deja. No, chicas, si les digo que cuando no una cosa, otra, ¿verdad? Déjame ver, aquí se ve, deja ver si se aparece aquí. Amanecer, hoja, sueño, globos. A ver, aquí aparece algo. Déjame. Dependiendo del grosor del hilo, hermosa. Yo estoy utilizando el 1.75, porque, ¿cómo se dice? Porque pues el hilo no lo quiero hacer tan grande, que me salga tan grande. Quiero que me salga así pequeña porque va a ser para el refrigerador. Esta que hice de color café, como se ve aquí la línea, esta la voy a dejar como parte trasera de la galleta. La que voy a hacer delantera, esa sí la voy a realizar y voy a poner el marcador de vueltas para que no se vea esta línea enfrente de la galleta, ¿sale? No, los en vivos de aquí del canal de YouTube, aquí se quedan guardados, hermosa. Los que sí no se van a quedar guardados van a ser en el, ¿cómo se llama? En TikTok. Ahí sí no se quedan guardados. No me deja, reina. No me deja. No me deja Ay, no, le estoy poniendo en filtros. Pero no me deja, hermosa. No me deja acercar la cámara. Por eso quería rotarla. O sea, me quería girarla. A ver, espérame, llame aquí. Fijar mensaje. No. Quería voltearla. Por eso quería voltearla, pero tampoco me da la opción. Me aparece así un candadito. No sé si eso signifique que no puedo voltearla o que está raro, ¿eh? A ver, déjenme le calo. Pero no me deja. Dice rotar dispositivo, pero no sé dónde, chicas. Es que para que se vea un poquito más cerca, porque miren, así de lado sí se ve cerca, ¿sí ven? Pero no me deja. No me deja, chicas. Ay, no. No, 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 no les digo.
Cuando en una cosa otra. Ah, sí, no, es que mira, esta basecita, em, no lo puedo hacer hermosa porque lo único que acerca es esto, mira, hasta aquí topa, hasta aquí topa. Entonces, si lo alzo así para arriba, pues obviamente va a quedar así. Pero todo lo que baja es esto, mira, esto. Entonces, si yo lo bajo, vamos a suponer así de esta manera, así, no sé dónde apoyar el estabilizador del teléfono. Nada más es esta partecita, o sea, no tengo dónde se apoye para poderlo bajar porque ya es todo lo que bajó. Mira, aquí tienen estos tienen esta, y aquí es donde se puede subir así, para si lo quieres que se vea alto y él está en tope, o sea, está así, al tope, o sea, es todo lo que baja. Por eso yo en el canal en la página, a veces le acerco o cuando grabo los videos en el canal, pues ahí sí me da la opción de acercar y alejar. Y aquí es donde no me deja en el en vivo, hermosa. Entonces, es lo que se me hace raro porque sí me dejaba, pero ya no me deja. Bueno, vamos a empezar, chicas, porque si no se nos va a hacer un poquito tarde. Ya ustedes me dicen si se ve bien, chicas. Si no se ve bien, pues, híjole, o a menos de yo me acerco aquí, sale, me voy a acercar más aquí a la cámara para que se pueda ver bien. Miren, vamos a comenzar con esta parte. De esta vamos a hacer en color blanco y dos en color café, ¿sale? Déjenme acercar yo mi marcador, agarro mi marcador para ir marcando en cada vuelta que vaya dando. Yo les voy a acercar aquí, ¿sale, chicas? Y es que miren, esto es lo que pasa en YouTube, que no se alcanza a distinguir bien, o sea, no enfoca bien. A lo lejos, pues se mira muy retirado, pero aquí cerquitas, para que enfoque, eso es lo que falla aquí en YouTube. Eso es lo que falla en YouTube, que no acerca muy bien, no enfoca, miren. ¿Sí se alcanza a ver? Que no enfoca bien. Eso es lo que pasa aquí en el canal de YouTube. Eso es lo que pasa, chicas. Espero y se vea bien. Miren, no quiero traerlas de allá para acá, allá para acá. Pero ustedes díganme si quieren, o sea, si están de acuerdo en que se vea así como se está viendo ahorita, miren, así como opaco. Díganme si está bien así o quieren que nos vayamos a Instagram. Ustedes díganme. Y les digo esto porque en Instagram pues sí se va a ver más claro y a lo mejor se va a ver un poco más cerca, no se va a ver tan lejos como aquí. Ustedes díganme si quieren irse a Instagram o igual también nos podemos ir a TikTok, no pasa nada. Ustedes díganme, chicas, o le seguimos aquí. Nada más que aquí, pues miren, no enfoca bien. Ese es el problema que tengo yo aquí en YouTube, que nada más no se acerca bien la cámara. No enfoca bien. Sí, también, Erika, también puedo grabarlo y subirlo en la página, pero la página lo que tiene que nada más me da cierto tiempo para subir, no lo sube todo completo. A esto me refiero que creo nada más deja de 30, no me acuerdo cuánto dejaba, Reina, creo que era 30, ay, no sé si eran 30 minutos o 20 minutos. En TikTok, pues sí, a lo mejor sí se va a ver mucho mejor en TikTok. ¿Quieren irse a TikTok, chicas? Nos vamos a TikTok. Díganme para antes de que se nos haga más tarde, ya son las 4:12. Y si subo videos en Facebook, nada más me deja o sea, ciertos minutos, o sea, no me deja tanto. Dice, si va en Instagram, yo me lo voy a perder, no lo voy a poder ver.
pero en TikTok no se guarda. No, pero sí, miren, si lo hacemos en TikTok, obviamente, o sea, pues sí, no se va a guardar, esa es la desventaja, que no se va a guardar, pero la vamos a terminar en ese ratito. O sea, es un muñequito para terminarlo en este ratito, no es muy, muy laborioso. Sí, ese es lo malo de TikTok, chicas, que no se guarda. Igual, es que es lo malo que si nos tardamos mucho tiempo y lo subo a la página, no me va a dejar subirlo todo completo. Hola Guadalupe, buenas tardes. Entonces ustedes díganme, lo hacemos aquí, nomás que miren, no se va a enfocar muy bien, no se enfoca muy bien. ¿Lo hacemos aquí o quieren irse a Instagram o a TikTok? Sí, Catherine, sí, eso yo lo sé, Catherine. De hecho, eh, hay una cámara especialmente obviamente que tiene más definición y son cámaras que te vienen alrededor de 30,000, 35,000 pesos. Comprarla es una de las cámaras igual que tiene, bueno, a la que se la he visto yo es a Greta Wins, es a la que le he visto esa cámara. También a otro diseñador, no me recuerdo cómo se llama, pero también se lo he visto ahí en TikTok. Y son cámaras especialmente para esto. Entonces, pues imagínate, comprar, yo ahorita no tengo para comprarme una cámara de mayor calidad, de mejor definición y todo eso, especialmente para grabar. Pero sí, yo lo sé, por eso yo mejor grabo y subo los videos porque yo sé que es mi cámara la que no se aprecia bien. O sea, hay también teléfonos con buena definición, pero son teléfonos que te cuestan igual en 30,000, en 20,000, 17, no sé cuánto valga un teléfono, es así, no sé, pero son de arriba de 10,000 pesos y pues imagínate, ahorita no tengo yo el dinero ni la posibilidad para comprarme una de calidad para que puedan ver mejor. ¿Aquí se quedan? Bueno, ustedes díganme, si aquí nos quedamos, pues aquí nos quedamos, chicas, no pasa nada. Nos podemos quedar aquí o nos vamos a Instagram o a TikTok. Ok, bueno, vamos a empezar porque ya es tarde, chicas, no vamos a alcanzar a terminar. En la primera vuelta, chicas, vamos a realizar un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a empezar para ver si alcanzamos a terminar. Ojalá y sí. Ok, vamos a realizar anillo mágico de 8 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro anillo. Ahí dije que iba a trabajar en espiral. Aquí en voy a trabajar en espiral porque no quiero que se note la rayita cuando se trabaja en vuelta recta. Entonces yo voy a trabajar en espiral. Déjenme traigo el otro marcador porque no me gusta que se marque tanto mis puntos. Entonces yo voy a agarrar el otro marcador.
Ok, en la segunda vuelta vamos a realizar aumentos. Vamos a realizar 8 aumentos que nos va a dar un total de 16 puntos bajos. Sí, nos va a dar un total de 16 puntos bajos. Déjenme. $16 puntos bajos. Esta es una galletita para el refrigerador, chicas, ¿eh? Quisimos hacer algo pequeñito. Lo quería hacer en la página, pero pues miren, ya ven qué pasó. Esta galletita, de hecho, lo tenía guardada para realizarla en TikTok. Porque ya ven que ahí les había comentado que iba a hacer muñequitos más pequeños, como llaveros. Terminamos la vuelta 2, vamos con la vuelta 3 y vamos a realizar un punto y enseguida un aumento. Un punto, un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Déjenme quitar estas cosas de aquí. Vamos a tener 24 puntos bajos. Díganme si quieren que me acerque más o así, chicas, ¿eh? Porque de repente bajo los brazos. Terminamos nuestra vuelta número 3. Terminamos la vuelta número 3. Claro que sí, Bianca. En la vuelta número 3 vamos a estar, terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos y un aumento, ¿sí? Yo voy a iniciar con un aumento. Voy a iniciar con un aumento y luego enseguida 2 puntos. Esto es para que mis aumentos queden en diferente posición y me siga saliendo mi trabajo redondo. Entonces hacemos 2 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 32 puntos bajos. Yo aquí voy a utilizar también un imán para pegarlo al refrigerador, ¿sí? Déjenme, ahorita conecto la pistolita que se me olvidó. Dice Miss, lo voy a hacer con estambre puff. A ver qué tan grande queda. Ay, sí, pues estaría padre. Muy padre, Melissa. Después nos manda fotito al grupo de WhatsApp, ¿sale? Para ver cómo te quedó, ¿no? Ya me imagino una galletota grande. Sí, yo también igual quiero hacer una galleta grande, ¿eh? Nada más que ahorita pues sí se las voy a enseñar así pequeña. Ya ustedes si quieren hacerla grande ya saben que nada más es con un hilo, un estambre más grande y gancho pues dependiendo del grosor del hilo. Listo, chicas, terminamos nuestra vuelta número 4. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y enseguida un aumento. Y esto lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. 3 puntos, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 40 puntos bajos.
1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. Sí, es que yo sé que para eso necesito una cámara de buena definición, una cámara muy bien, que defina bien las cosas, pero pues híjole, sí están un poquito caras. Están un poquito demasiado caras, chicas. Entonces, ¿qué más quisiera? Entonces déjenme, le trato de limpiar, qué tal que si está manchada mi cámara, ¿verdad? Pero qué más quisiera yo darles buena calidad, chicas, pero sí están caras, ¿eh? Están súper, súper caras las cámaras. Déjenme, las voy a molestar un poquito, chicas, las voy a limpiar, ¿sale? Déjenme la limpio ahora con el papel. Porque no sé, no recuerdo en dónde se veía borroso en TikTok, ya me acordé. En TikTok, chicas, se veía bien borroso y yo decía, es que no se mira bien y nada más limpié la cámara y ya se vio bien clarito. Yo sé que en este sí, pues sí es la definición de la cámara, pero bueno, ahí les trato de dar lo mejor que puedo. 1, 2, 3, aquí me pasé porque es aumento. 1, 2, 3, aquí aumento. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. Dice Melissa, Reina, se ve bien, Miss. Qué bueno, Reina. Melissa, no se preocupe, Miss. Yo la entiendo, aunque nomás me vaya diciendo. Ok, pues muchas gracias, chicas, por comprenderme, ¿sale? 1, 2, 3, aumento. Terminamos nuestra vuelta número 5. Aquí en la vuelta número 6, chicas, vamos a empezar a realizar la parte donde tiene estas onditas de la galleta, ¿sí? Para eso vamos a hacer un punto bajo. Miren, inicio con un punto bajo, que esta va a ser la vuelta número 6. Un punto bajo. Y luego enseguida voy a hacer en el punto que sigue, aquí en el puntito que sigue, vamos a hacer 3 puntos altos en ese mismo punto. 1, 2 y 3, ¿sí? 3 puntos altos en ese mismo punto o varetas. Y luego vamos a hacer, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y 2 puntos bajos, ¿sí? Y luego vamos a volver a hacer 3 puntos altos o de 3 varetas en ese mismo punto, ¿sí? De esta forma. Y luego vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Nuevamente hacemos 3 puntos altos o 3 varetas. Y luego hacemos 2 puntos, o sea, de separado de cada de cada punto alto vamos a hacer 2 puntos bajos de separación de uno al otro, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 3 puntos altos o 3 varetas. 2
3 y luego son 2 puntos bajos de separación, ¿sí? Y así vamos a hacer todo alrededor, chicas. Así lo vamos a ir haciendo todo alrededor. Es 1, 2. Dice, yo estoy copiando el patrón con su voz. Ok, Edith. Ok. Si ustedes vayan anotando, así como lo están haciendo aquí, chicas, así también lo van a hacer en TikTok, ¿sale? Porque ahí recuerden que pues no, y es el que vamos a estar haciendo es este. Recuerden que pues ahí no se guardan los videos. Aquí todavía pues sí se guardan. Aquí pueden verlo más tardecita o porque pues se queda guardado en el área donde dice en vivos. Ahí se quedan y pues ahí tienen más chance de volverlo a ver más tarde. Pero en TikTok no, chicas. En TikTok no se va a poder guardar y ahí sí van a tener que anotar. Si les gusta el muñequito que estemos realizando, pues ahí sí van a tener que anotar el patrón. Que fíjense que TikTok me da la opción de ¿cómo se llama? De guardarlo. O sea, lo puedo guardar, pero como dura mucho, o sea, los videos que yo he estado realizando de plática, pues son las 2 horas y al momento de guardarlo, híjole, sí está muy pesado y se tarda muchísimo, no sé también igual si sea mi teléfono lo que se tarde, a lo mejor igual también lo voy a tener que hacer en la computadora, pero para poderlo compartir en otros sí se tarda muchísimo y están muy pesados, porque duran muchísimo, pues 2 horas, chicas, entonces imagínense todo lo que se tarda. Listo. Terminamos nuestra última vuelta, que es la vuelta 6. Aquí hacemos nuestro cierre y cadenita. ¿Sí? Y así nos tiene que quedar la galletita, que viene siendo la parte de enfrente. Y vamos a hacer una en color blanco. Entonces, esta que se ve la rayita, esta la voy a dejar por la parte de atrás, donde va a ir el imán. Y aquí, chicas, cuando hagamos la de color blanco, vamos a poner lo que ensamble en cada bordito, así, miren, ¿sí? Que se ve así parejita. Entonces, lo mismo que realicé yo de esta, el mismo patrón. Aquí vamos a hacer 3 piezas, 2 en color café y 2 en color café y una en color blanco, que es la que yo estoy empezando a realizar aquí. Entonces, yo apenas la voy a realizar también porque no la había realizado. Como esta va a ir adentro de las 2 piezas, pues esta sí voy a trabajar yo con
vuelta recta, ¿sí? No importa que se note la rayita, voy a trabajar en vuelta recta. Y voy a hacer exactamente lo mismo. En la segunda vuelta van a hacer aumentos. Nomás que miren, como este gancho está muy pequeñito, se aprietan demasiado los puntos. 2. Como uno se acostumbra a cierto gancho, chicas, yo pensé que no, pero sí, fíjense, sí. Cuando uno teje mucho con un solo gancho, después te cuesta muchísimo trabajo cuando agarras de otra numeración. Dos, 4, 6, 8, 16. Sí, entonces la vuelta 2 van a hacer aumentos, pues nos va a dar un total de 16 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto, un aumento, que nos va a dar un total de 24 puntos bajos, que viene siendo la vuelta número 3. Pero ahorita rápido la acabamos, chicas. Miren, siempre se me zafa y agarro solamente una hebra. Cuando pasa esto es porque el gancho está demasiado pequeño y el hilo muy grueso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, son 16. Sí. A ver, espérenme, chicas, que me está saliendo aquí mal. Déjenme ver si son los 16 puntos. 1, 2, 3. No, son 14, me falta un aumento. Con razón, yo aquí veía que estaba un punto que no lo había hecho. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Me salían 21 puntos, chicas. Entonces, si la vuelta número 3, vamos a hacer un punto, un aumento. Y nos va a dar un total de 24, sí, 24 puntos bajos. Y ahorita los vamos a contar para que igual no nos vaya a quedar mal. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
20, 21, 22, 23, 24. Ahora sí. En la vuelta 4 vamos a hacer, yo voy a iniciar con un aumento y luego son 2 puntos. Un aumento, lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al terminar vamos a tener 32 puntos bajos. 2 puntos, un aumento. Me dicen, chicas, si quieren que me acerque más a la cámara. Sale, ahorita las leo. ¿Tú quieres este pollo Mario, reina? Sí, en este sí, pues sí van a poner, van a tener que anotarle, chicas. Déjense los pongo aquí. Van a tener que anotar, ir apuntando el patrón. Si lo quieren realizar junto conmigo, pues pueden ir haciendo junto conmigo. Pero ojalá y lo terminemos en una transmisión en vivo y si no, pues van a ser en 2 transmisiones, chicas, para continuarle. Porque sí, trae varias piezas y pues ya saben que si hacemos muy, muy largo los en vivos, pues muchas chicas se me aburren y se van. Entonces, no quiero que se aburran tanto, chicas, teniendo tanto tiempo o tan largo los videos. 1, 2, 3, 4. Vamos a empezar la vuelta 5 y vamos a realizar 3 puntos y un aumento. Y vamos a tener en total de 40 puntos bajos. 1, 2, 3 y enseguida un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Dice Blanca, yo quiero el pollo Mario y una mazorca de maíz para que mi pollo Mario coma. Pues sí, estaría padre. 1, 2, 3, aumento. Hacer un elote chiquito, una mazorca, ¿verdad? En miniatura. Pues esa la puedes hacer, o sea, hay muchos tutoriales de elotes. Nada más que lo haces con un hilo súper, súper delgadito para que te salga en miniatura, para que no esté tan grandota el maíz. Listo. Ahora vamos a empezar a hacer la vuelta 6. Y la vuelta 6 ya lo vamos a estar haciendo bueno, vamos a hacer aquí un punto. Y luego hacemos los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y luego aquí vamos a hacer 1, 2 de separación y regresamos igual lo mismo. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 puntos bajos. Y así lo vamos a hacer igual que hicimos el color café, ¿sale? 2 y 3. A ver, espérenme.
1, 2, 3 y luego 2 puntos bajos. Ya saben que los 2 puntos bajos son para tener de separado aquí nuestras onditas. Así le vamos a poner nuestras onditas. 1, 2, 3 y luego enseguida 2 puntos bajos. 1, 2. Nuevamente 1, 2, 3 y 2 puntos bajos. 1, 2. Déjenme ver que se me va enredando el blanco con el café. Y luego se me enreda, chicas. Vamos a cortar. Miren, así nos tiene que quedar también la de color blanco. Y esta es la que va a ir aquí en medio. Ahora, vamos, déjenme conectar mi pistolita de silicón. Déjenme conectar mi silicón. Para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Listo. Vamos a ponerla, bueno, la parte que va a ir, bueno, como yo, que yo hice esta en punto recto. Si ustedes no lo quieren hacer así, no lo hagan. Yo voy a poner así para que acá quede el derecho y el revés. Aquí vamos a ir poniendo aquí en cada bordito, igual aquí también, para que quede igual, miren, de esta forma, ¿sí? Así de esta forma. Vamos a esconder nuestras hebras o igual como va a ir así tapado, también podemos ponerle aquí silicón y ponerle aquí, ¿sale? Podemos ponerle para que vaya tapando las hebritas. Vamos a empezar con los ojos. Déjenme poner aquí que anillo mágico. Vamos a hacerlo de 6 puntos, a ver qué tal nos queda. Y vamos a hacerlo en color blanco. Vamos a hacerlo en color blanco. Vamos a hacer anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, para ver qué tal queda, qué tan grandes quedan. 5 y 6. Cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y la segunda vuelta vamos a hacerla de aumentos. Vamos a hacer 6 aumentos que nos da un total de 12 puntos bajos. 4, 6, 8, 10 y 12. Vamos a cerrar aquí nuestro anillo y vamos a calar. Bueno, ahorita ya que lo acomodemos bien. Si nos queda bien así los ojitos. Déjenme ver aquí la imagen. Si se mira bien, déjenme ver, esperen. Aquí está. A ver. Vamos a ponerla. Yo creo que sí, ¿verdad, chicas? Miren. Yo creo que aquí así. Entonces vamos a dejarlo así. Solamente 2 vueltas. Vamos a hacer los ojitos. Déjenme anoto aquí. 6 aumentos. Igual a 12. Vamos a hacer solamente 2 vueltas para los ojitos, porque aquí igual si ustedes quieren colocarle ojitos de seguridad, miren, aquí tiene. Vamos a ver ahorita si se puede y a la hora de colocarlos no se queda, o sea, no moleste o no se salga el piquito de este lado. Ahorita le vamos a calar. Igual vamos a hacer el otro ojito. Ya saben que lo estamos haciendo totalmente aquí todo. No lo tenía yo ni adelantado piezas ni nada. Aquí lo estamos haciendo todo parejito. 4, 5 y 6. Hola Janet, buenas tardes, bienvenida. Gracias Reina por contestarle a Melissa. A Meli, perdón, sí, Melissa. Ok, vamos a hacer aquí nuestro cierre y vamos a hacer aumentos para la segunda vuelta. Vamos a hacer aumentos, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a cerrar. Y así lo vamos a dejar, ¿sale? Miren. Ahora vamos a calar los ojitos del número 6. Son los más pequeñitos que tengo yo, chicas. Del número 6. Igual a lo mejor ustedes también, ¿verdad? Y los tendríamos que poner aquí. No, vamos a ponerlos en un puntito aquí de... Miren. Ahí la galletita lo tiene mero en medio, que ustedes igual lo pueden poner lo que viene siendo nomás que déjenme agarrar esta partecita y ciérrate.
El ojito lo tiene mero en medio, entonces a lo mejor igual en el anillo mágico lo pueden colocar ustedes. Yo lo coloqué un poquito más así arribita, más de ladito. Déjenme ver ahorita que si está muy arriba lo bajo. Más déjenme poner el otro ojito. Es que por eso hacía yo mis ojitos, chicas, porque, híjole, es una lata, tanto como poner ojitos como poner el contra a los ojitos, chicas. Es una lata enorme. Y más porque cuando estaba que me dolía el dedo, pues sí me molestaba mucho. Déjenme ver si aquí queda bien, si ahorita los cambiamos. No pasa nada. Sí, yo creo que así está bien. Ya sea que tengamos que ponerlo también en nuestra galleta de color blanco. Yo voy poniendo así los ojitos, pero también igual que queden en par los bordecitos, que queden bien. Miren. ¿Sí? Entonces aquí yo ya le puedo colocar silicón para no ponerle el contra. Puedo colocarle silicón y se queda atorado, así como si fuera la goma, para que no se zafen los ojitos. Miren, así. ¿Sí? Se le puede poner así una goma de silicón. Así de esta, no es que no se distingue mucho, pero es una gomita de silicón para que no se zafe. Miren. ¿Sí? Para no ponerle el contra, chicas, porque ay no. De veras que sí es un batallar con esos para ensartarlo. Y más porque vienen bien cerrados, pero súper cerrados. Entonces, como estamos poniendo así en medio, perdón, abajo lo que viene siendo el cierre, esta hebrita la estamos poniendo todas aquí abajo, pues así vamos a poner la otra. Sí, exactamente, reina, se puede igual también quemar, poner, derretir tantito sí, quemarlo y luego aplastarlo con algo para que también no batallen en ponerlos contra, porque en serio que sí están muy cerrado y hay veces que uno le cala abriéndole más y al último ya le quedan hasta bien flojos. Entonces, sinceramente, ya no haya ni uno ni cómo hacerle para que quede bien. Déjenme ver si ya está quedando. Que de mientras voy a poner aquí tantito silicón para que cierre, digo, para tapar el nudito aquí. Igual al blanco, una gotita. Y dejamos aquí. ¿Sí? Y ahora sí, en cada bordecito vamos a ir colocando silicón para que queden bien atoraditos. O sea, pueden hacerla hasta así con una gotita, miren. Y lo ponen en cada bordecito que quede parejito los dos. Así como vamos a estarle haciendo en este, le vamos a hacer en el otro para que también igual nos quede parejito. ¿Sale? Déjenme poner bien mi silicón, mi pistolita, que luego me anda manchando todo, chicas. Miren, así vamos a ir colocándolo y vamos a ir acomodándolo también igual. Vamos a ir acomodándolo de esta manera.
quede en cada bordecito. Cada borde, cada borde. Sí, miren. Ahorita aquí los ojitos vamos a colocarle, igual vamos a taparle. Y cortamos el restante. Vamos a poner así. Igual hacemos del otro lado. Ustedes, si ustedes no les gusta usar este silicón en los amigurumis, pues pueden coserlo, ¿sale? Pueden coserlo para que también no, pues no utilicen el silicón, porque muchas de las chicas me dicen que no les gusta el silicón en el amigurumi. Que obviamente también para que no les quede feo, no les quede manchado, porque a la hora de uno tocar el silicón, al momento de tocar uno el silicón, pues se mancha en color blanco el silicón. Miren, se mancha y pues si no les gusta que quede así, igual también pueden dejarlo, miren, de esta manera, así, sin tocarlo, para que se vea transparente. Pero si uno lo toca así para que seque, hay veces que se ve la mancha. Se ve la mancha ahí en color blanco. Y ahora vamos a pegar igual esta parte y aquí en la orilla. O sea, no es necesario ponerle tanto silicón. Nomás déjenme ponerlo en cada... Ay, perdón, me ando saliendo de la cámara, chicas. En cada borde vamos a ir poniéndole así, miren. ¿Sí? Me agarro otra varita de silicón. Miren. Así van a ir poniéndole. Y en cada bordecito, ¿sí? De esta forma, miren. Para que quede nuestra galleta. Ahora, el piquito va de color amarillo. Vamos a hacerlo en color amarillo. Déjenme traer el color amarillo. Aquí está. Y es un piquito, ese lo vamos a hacer igual en anillo mágico de 6 puntos. Solamente es un anillo mágico de 6 puntos. Y luego se le va a dar forma como en pico, ¿sí? Entonces para el pico vamos a hacer anillo mágico, vamos a hacerlo de 6 y si no nos gusta cómo queda, pues más grandecito o más pequeño. 3, 4, 5, 6. Anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer aquí nuestro punto deslizado y vamos a calarle. Aquí, chicas, ustedes pueden hacer el pico. ¿Cómo el pico? Pues pueden hacerle así como en piquito, miren. Nada más con los mismos dedos podemos nosotros apachurrar para que se vea como un pico, ¿sí? Entonces ya aquí vamos a checar si nos queda de esta forma, miren. Nos queda así como en forma de pico. Si ustedes lo quieren de este tamaño o igual lo podemos hacer de 8 puntos bajos. Vamos a ver si de 8 puntos bajos nos queda un poquito más grande. Que si estaba pequeño. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 6, 6, 6, 7 y 8. Anillo mágico de 8 puntos bajos para el pico. Y aquí le vamos a hacer nuestro cierre. Bueno, ya. Que no se deja, chicas. Yo digo que ya sí, por eso le corto porque ya se me hizo pues grandecito. Igual aquí donde está el cierre podemos hacerle así, miren. Nosotras mismas podemos darle forma, aunque sea un círculo, un anillo mágico, podemos darle forma de un triángulo. Y podemos colocarlo de esta manera, miren. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle tantito silicón. Chicas, ya compré la bolsita de silicón. Miren, ¿qué creen lo que me pasó? Me fui a la papelería Tony. Y bueno, me fui a esa papelería. Y si eras socio ya de esa papelería, te lo dejaban en 170 el kilo, la bolsa de kilo. Pero si no, estaba en 220. 220, entonces a mí aquí en la papelería me dan cada varita de silicón en 5.50, chicas. Y el kilo traía 96 varitas. 96 varitas. Entonces hice cuentas y pues sí me convenía comprar el kilo en 220. ¿Sí? Y en la tienda que yo les había dicho que habían cerrado, abrieron otra igual, o sea, tienda igual, una papelería, pero yo no sabía que iban a vender también ahí el silicón. Entonces ahí el kilo estaba en 160, chicas, el kilo. Nada más que no supe cuántas varitas eran. Pero estas que compré, miren, se las muestro. Y es que más porque estamos ocupando mucha, bueno, yo estoy ocupando mucha varita de silicón, miren. Este es el kilo y me costó 220, trae 96 varitas. 96 varitas de silicón, miren. 96 varitas de silicón, y cuando fui a la otra tienda porque la vi abierta, dije, a ver, voy a llegar. Y llegué, chicas, ¿y qué creen? Pues estaban en 160 el kilo, nada más que no supe ahí cuántas varitas eran. ¿Cómo ven, chicas? O sea que si haya ido yo, pues ya me las haya comprado más baratas. Pero pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Ok, chicas, miren, yo para poner esas chispitas de chocolate, voy a agarrar un hilo color chocolate. Voy a cortar aquí una de doble hebra. La voy a ensartar con mi aguja lanera. Como yo puse silicón, voy a tratar de pues ponerle donde no esté tan duro. Porque pues hay veces que con el silicón pues no se puede meter la aguja. Y voy a tratar de ponerle chispitas de chocolate. Voy a agarrar no voy a agarrar una hoja lanera porque como necesito una aguja que tenga pico para que pueda entrar más fácil. Entonces voy a agarrar esta que sí tiene piquito para que entre más fácil. Para eso voy a entrar aquí de ladito para que se pueda esconder mi nudo y no se vea, ¿sí? Y ya aquí lo que voy a hacer es, voy a poner rayitas de 2, ya sea uno, así de rayitas de 2 o de uno solo, dependiendo de cómo se vea si la hacemos aquí de uno se van a ver muy pequeñitas, si la hacemos de 2, pues a lo mejor igual se ve mejor, ¿verdad? A ver, así. Bueno, aquí le van a poner manchitas de color café
en diferentes posiciones, ¿sí? No es necesario que la pongan en la misma posición. Miren, esta es una aguja, se me hace que es la negra. Miren, aquí es donde como tiene silicón, pues sí voy a batallar un poquito. Voy a batallar un poquito por el... Lo hayamos puesto antes de colocarle silicón, chicas. Se me durmió. Pero bueno. Miren, así vamos a ir poniéndole. Voy a salir ahí mismo. Dejen agarrar una que tenga más pico, porque esta no me ayuda. A lo mejor voy a usar una de estas grandes. Y vamos a ponerle muchas así chispitas de chocolate. Y ya terminamos nuestra galletita, chicas. Hola, Brandy, buenas tardes. Ana Pérez, buenas tardes, bienvenida. Bienvenidas, chicas, discúlpenme si no las leía. Dice, hola, Ros, buenas tardes, saluditos para todas las amiguitas del chat de Rosgrumi. Muchas gracias, Brandy. Ese milagro, Brandy, ya no te había visto por aquí. Bueno, por aquí casi no transmito, ¿verdad? Pero no te había visto ya, hermosa. Ok, vamos a ponerla vamos a salir en otra parte. ¿Y qué creen? Que me voy a ayudar de mis pincitas porque está demasiado dura. No, déjenme las agarro. Está demasiado duro y no quiero que me duela el dedo, chicas. Y es que se pone duro, ya saben, por el silicón. Entonces esa es la razón. Y le he puesto las chispitas antes de pegar, ¿verdad? Pero miren. Bueno, pues así van chispitas salteaditas. El chiste es que lleven chispitas de chocolate. Vamos a ver dónde queremos que salga. Sí, no se preocupen. No, yo aquí estoy, miren, tanteando más o menos. No crean que le hago tan recio. Le meto con despacito porque sí. Nomás déjenme, estoy tanteando en qué hoyito va a salir. Que salga en el que quiero. Y es que sí, chicas, lo habíamos puesto antes de cerrar nuestra galletita. Déjenme. Como ya cuando uno pone silicón se pone bien duro, chicas, es muy difícil. Pero quiero salir aquí por el mismo. Para que no batallemos. Ahorita no, que ni ahorita voy para allá. Mamá, que aún está mi peluche arriba. No lo sé. Búscalo adentro del corralito. Ustedes si no le si todavía no la hacen, chicas, antes de que la hagan, pónganle las rayitas que vayan a ponerle, ¿sale? De chocolatito. ¿Por qué? Porque miren, yo ya aquí estoy batallando para ingresar la aguja. Estoy batallándole. Y es que no crean, no le hago tan fuerte porque luego me lastimo mi dedo. Le estoy haciendo despacito, chicas, no se preocupen.
Por lo mismo, porque híjole, sí. Hay veces que sí, se puede uno lastimar. No crean. No quiero que queden en las mismas posiciones. Déjenme ver por dónde sale. Sí. Si no hay, después le voy haciendo más. Más bien así acomodito. Miren, o sea, no está tan duro. Miren, nada más que sí me apoyo para no lastimarme mi dedo nuevamente. Lo trato de hacer con las pinzas. Para no lastimarme y luego andar otra vez descansando, chicas. Que no he descansado, ¿verdad? Pero no he tejido como antes. Entonces, pues sí es válido que sí descansé. Ok, pues miren, yo aquí ya, sí, bueno, ya que no esté la cámara, voy a ponerle unas manchitas aquí, en diferentes posiciones. Voy a ponerle más manchitas, ¿sale? Ahora lo que voy a hacer aquí, chicas, voy a ponerle el imán de nuestra galletita. Nomás déjenme ver dónde lo tengo. Aquí no lo tengo. Miren, ahora voy a tener que buscar mi imán. Ok, aquí yo le voy a cortar un pedacito de imán. Ay, déjenme ver si está acá de este lado. Un pedacito de imán, chicas, para colocarle. Para colocarle a mi galletita. Creo que lo tengo aquí. Déjenme ver. Va, no lo tengo, chicas. ¿Dónde quedaría? Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Ya vi dónde quedó. Miren, yo compro así un rollito. Un rollito de imán. Así es como compro. Y ya nada más con las tijeras. Corto el pedacito de imán. Me lo pongo aquí en mi caja para no andar batallando de buscarlo y buscarlo. Miren, supuestamente este era el pegamento, pero pues ya el pegamento ya no funciona tanto. Entonces lo vamos a poner aquí, miren. ¿Sí? Aquí así para que pueda pegarse a mi nevera o al refrigerador. Vamos a ponerle silicón. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a esperarnos un ratito. Igual que ahorita que está el ventilador, vamos a aprovechar el ventilador. Pero así lo vamos a colocar para pegar a nuestro refrigerador. Ya igual si ustedes lo hacen más grande, pues lo pueden usar para de adorno, llavero, como ustedes gusten. Este también igual puede ser llavero para las bolsas o mochilas.
Algo que traigan, chicas, ustedes. Bueno, yo ahorita voy a continuar poniéndole las chispitas. Miren, mi pollito ya está todo volteado por allá. ¿Sí? Y así le coloco yo el silicón para ponerle mi imán. Y así quedaría la galleta, chicas. Miren. Ya ustedes igual como está en la imagen pueden colocar las galletas que ustedes, ahora sí más del color que ustedes gusten. De rosita, amarillo. Ahí también había en color verde. Pues pueden hacerla en color verde. Dejen que traiga un... Miren. Se pega mis pincitas, chicas. Igual a los pericos. ¿Sale? Pues espero y les haya gustado, chicas. Miren, ya terminamos nuestra galleta. Pues no sé, era como una galleta periquito, no una galleta pajarito, una galleta pollito, no sé qué era, pero así estaba nuestra galleta. Espero y les haya gustado, chicas. Igual vayan poniéndoles chispitas para que tenga chispitas aquí todo alrededor. Bueno, las chispitas que más se puedan hacer, ¿verdad? Y así quedaría, chicas, ¿eh? Espero y les guste y lo vayan a realizar o lo hayan realizado. No olviden de que si ustedes lo realizan, me compartan en el grupo de WhatsApp. Me compartan ahí cómo les quedó la galletita. Me comparten ahí la fotito para estarla viendo, ¿sale? Hay que nos la compartan igual en el grupo de WhatsApp o el de Messenger. Ahí nos mandan su fotito de cómo les quedó, chicas. ¿Sale? Yo aquí voy a seguir poniéndole chispitas de chocolate. Miren. ¿Sí? No, de nada, Brandy. Sí, miren, ya igual lo hayamos hecho con un color de Nomás que de si lo haya realizado, igual le hayamos puesto chispitas así más claritas, ¿verdad? Para que se vean. Igual voy a hacer otras galletitas y ya después les mando la fotito de las galletitas. Quiero hacer de diferente color. Les voy a mandar para que las vean cómo quedaron. Y pues sí se pegan, miren, chicas. Se pegan al fierro. Ay, se cayó. Ay, se cayó. Sale, chicas, entonces muchas gracias por haberme acompañado y por la paciencia que tuvieron hacia mí, porque, híjole, andamos de un lado para otro. Muchas gracias por haberme acompañado, pues espero y les vaya a gustar esta galletita. Disfrútenla y pues nos vemos el día de mañana. Ojalá, miren, yo mañana, chicas, igual si quieren no les voy a avisar, pero voy a transmitir mañana, voy a tratar de hacerlo en la página a ver si ya se escucha bien. Si no se escucha bien, pues igual lo voy a cortar el en vivo. Quien se conecte, pues se conecte. Ya sí veo que sí se escucha bien, que ya podemos trabajar bien ahí en la página. Más que todo que se escuche bien, pues ya yo ahí también igual les voy a compartir, ¿sí? Pero tengo que calar, chicas, que se puede escuchar bien. Si no, voy a ver cómo puedo reportar eso de ese problema para que me lo solucionen lo más pronto posible, chicas, para seguir haciendo, aunque sea muñequitos así chiquitos ahí en la página, por motivos de que pues me piden que tenga que grabar diario, que diario pues en verdad no puedo, pero voy a tratar de transmitir lo más que se pueda. Pero más que todo que nos mejoren el audio, porque pues el audio sí de plano no nos ayuda en nada. Igualmente, Noemí, Edith, también muchas gracias. Sí, lo vamos a tejer en TikTok, chicas, para que estén al pendiente. Y está muy bonito, muy, muy bonito. Me gustó muchísimo. Miren qué tamaño tiene, lo que es la palma de mi mano. Miren. Está muy bonito para que también igual lo realicen. Bueno, chicas, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por haberme acompañado. Igual me mandan fotito quien vaya a realizar la galletita, ¿sale?
Nos vemos, chicas, que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Déjenme ver ahora si no, si no pasa algo. Bueno, chicas, hasta luego. Me mandan fotito en el grupo de WhatsApp, ¿sale?